Muy buenas tardes, días, noches, no importa la hora que sea, le damos la bienvenida a mi querida audiencia que nos acompaña una vez más en esta emisión y les doy la bienvenida, por supuesto, a ustedes, pero también a un querido amigo en el cual la verdad le tengo un aprecio muy especial, él lo sabe, y lo comparto con mi audiencia además para que vean que no soy tan celoso, yo soy compartido. Bienvenido, mi querido Santiago Roel. Gracias, Raúl. Qué gusto platicar contigo y con tu auditorio. Bueno, como ustedes saben, y quien no lo sabe, se los digo de una vez, Santiago es el fundador de una plataforma que realmente ha revolucionado lo que es la medición de la violencia en México. Esa plataforma tiene ya años de estar trabajando y Santiago se ha convertido en un experto y por supuesto su plataforma también. La plataforma se llama Semáforo Delictivo. Ustedes la pueden encontrar en Google o en cualquier plataforma que ustedes la busquen. Se llama Semáforo Delictivo. Con que le pongan semáforo, ahí va a aparecer. Y por eso le voy a pedir a Santiago que nos platique brevemente, así como una introducción, cómo va esta plataforma, qué has hecho con ella, en qué ha contribuido. Mira, lo que hacemos en resumidas cuentas, Raúl, es extraer los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad y meterlos a una metodología muy sencilla que todo el mundo entienda, por eso se llama semáforo, y la graficamos y la comparamos. Hay dos maneras de comparar fenómenos sociológicos y la delincuencia en especial. Tú puedes comparar contra otros y puedes compararte contra ti mismo en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el semáforo delictivo. Comparamos a todos contra sí mismos y también puedes ver comparaciones contra otros. Esto es a nivel nacional, estatal y municipal. Todo municipio en México que tiene más de 35,000 habitantes está metido en el semáforo delictivo. Entonces tenemos el semáforo nacional y luego puedes meterte al semáforo de tu estado y ahí ves el detalle. Y en Nuevo León tenemos también por colonia, o sea, llega el semáforo a este nivel. ¿En qué colonias, qué días, qué horas se está cometiendo más delitos? Y monitoreamos varios delitos, no todos, sino los más relevantes por impacto o por número. Por ejemplo, de crimen organizado, monitoreamos homicidio, narcotráfico, secuestro, extorsión y robo de autos está en la frontera, también es parte del crimen organizado, pero ya pasa a la frontera también de los robos. Entonces en robos monitoreamos robo de vehículo, robo a comercio, negocio y robo a casa habitación. Y luego tenemos los delitos sociofamiliares. Dentro de ellos los más importantes son violación, violencia familiar, lesiones dolosas y feminicidio. Entonces, esos son los delitos que monitoreamos en todo el país para comparar contra ti mismo, ¿sí? Contra tu municipio, tu estado o el país. Usamos la media histórica. ¿Qué pasó en los últimos 3 años? Contra eso estamos comparando, ¿verdad? ¿Estamos más arriba de los últimos 3 años o no? Y contra otros se usan tasas por cada 100,000 habitantes. Entonces, no es necesario entrar en tanto detalle de la metodología, es muy sencilla. Lo rojo indica que no está funcionando la estrategia. Lo verde es que sí, la meta es muy dura, hay que bajar un 25% o comparar bien un 25%, ya sea contra ti mismo o contra los demás, para entrar en los verdes. Y el amarillo está entre esos dos, entre la media histórica o la media nacional y la meta. No es malo el amarillo, quiere decir que algunas cosas están funcionando, pero que otras estrategias hay que revisar. Entonces, rojo no está funcionando, hay que hacer un alto en el camino y reconsiderar las cosas. Amarillo, algo empieza a funcionar y verde, síguele con la estrategia, vas bien. Entonces, es una herramienta para qué? Uno, para que te cuides. En seguridad es muy importante estar informado. Si a ti te digo, Raúl, que en tu colonia, tales días y a tales horas,
Se están robando las casas habitación, el domingo, el mediodía, tú vas a tomar precauciones. Si hablamos de violación y ves el perfil delictivo de la violación, dices, oye, ¿me puedo cuidar para no ser una víctima de esto? ¿O puedo cuidar a mis hijos o a mis nietos para que no les suceda? Entonces, la información es muy importante para cuidarte a ti mismo. Pero también tiene otra función, Raúl, que es rendir cuentas. Es una herramienta de rendición de cuentas y por parte de los ciudadanos, con esto podemos exigirle al gobierno, decir, mira, me platicas muchos rollos, me hablas de muchas cosas, pero yo veo que está subiendo esto, está en rojo, estos delitos, así están las gráficas, aquí está toda la información, no estoy de acuerdo. No, es que compramos patrullas y que en un sistema complejo lo importante son los resultados. Y yo como ciudadano te exijo mejores resultados, punto. Entonces nos ha sido muy efectiva cuando las cámaras, cuando las organizaciones ciudadanas de alguna ciudad o de algún estado o nacionales otro tipo de organizaciones, la iglesia pudiera ser, toma el semáforo delictivo, lo revisa mes a mes, porque cada mes lo actualizamos, está muy actualizado, y con eso hace una evaluación. Digámoslo así, yo pongo la cuerda de la guitarra, pero alguien tiene que tocarla en la comunidad para que esto pase a los medios, se haga una presión sobre la autoridad y se tomen mejores decisiones. La información es para tomar mejores decisiones. ¿Quién toma mejores decisiones? Todo el mundo. Los medios de comunicación pueden usar el semáforo y focalizar en donde está el problema, presionar a las autoridades, los ciudadanos lo mismo, podemos cuidarnos mejor nosotros y el gobierno también puede tomar mejores decisiones. Yo he trabajado de la mano con gobiernos estatales y municipales y han logrado poner su semáforo en verde después de una asesoría de nuestra parte que es muy sencilla, pero que tiene impacto porque los enseñamos a esto, a tomar mejores decisiones con respecto a este tema que es la inseguridad o la violencia o la delincuencia. Y cada tipo de delito tiene diferente tratamiento. No es lo mismo prevenir violación que prevenir robo de autos, que prevenir lesiones, que prevenir feminicidio, en fin. Cada uno de estos delitos tiene diferentes estrategias de prevención y aquí agregamos en la mesa, digamos, a muchos actores, no nada más a la policía, también la comunidad, los medios de comunicación, el DIF, el Instituto de la Mujer, Desarrollo Social, en fin, son mesas muy ricas, muy interesantes, donde se toman decisiones. Lo hemos aplicado en Nuevo León, en algunos estados de Nuevo León también, en Sonora, con mucho éxito. Creo que me hacen un poquito más de caso hoy en Sonora, aunque este año dijeron que ya habían aprendido y que ellos podían solo, pues adelante. En Sinaloa también, pero yo veo en En Google Tabasco cuando... también, ¿verdad? En Tabasco lo hicimos hace muchos años, en los 90. Ahí fuera cuando estábamos desarrollando esto, porque es una metodología propia que viene de la experiencia. Lo desarrollamos en Nuevo León, luego en Tabasco, que fue muy interesante, porque es un estado del sur y te decían, no, bueno, es que Nuevo León es muy avanzado y bla, bla, bla. No, en Tabasco logramos igual o mejores resultados que Nuevo León. Claro, teníamos una procuradora muy valiente y eso es lo que se requiere. Y para cuando me invitan a que colabore o les ayude, lo que necesito es un buen nivel de conciencia en el gobernante o en el encargado de la seguridad o de la fiscalía para que esto funcione. Es una metodología sencilla, pero exige buen nivel de conciencia porque es un cambio de paradigmas muy fuerte, ¿no? Y hay delitos, Raúl, que desafortunadamente son muy difíciles de prevenir, como es el homicidio. En México el 80 o 90%, depende de donde observes, qué ciudades, el 90%, 80% de los homicidios se deben a una sola causa, que es el mercado negro de drogas. Entonces, mientras exista este mercado negro de drogas, pues tendremos tantas ejecuciones en el país, ¿no? El 80% de los homicidios son ejecuciones. Entonces, por un lado es fácil porque tiene una sola causa, pero por el otro lado es muy difícil porque obliga a tomar decisiones valientes que no todo el mundo entiende y en donde hay intereses ocultos que entorpecen esto. Pero el resto de los delitos, pues generalmente tienen muchas causas y hay que atenderlas. Pero lo fundamental es dar a conocer la información. Este es un ejercicio, es una herramienta de comunicación. Escucho, extraigo información del sistema
y lo devuelvo proactivamente al sistema para que estemos enterados y tomemos todos mejores decisiones. Afortunadamente yo he tenido la oportunidad de observar cómo trabaja tu plataforma y bien lo dices tú, pues es una plataforma muy amigable, es fácil de seguir y de entender. Y yo te preguntaría, ¿esta información la has compartido con el actual gobierno de la República? La información es pública, Raúl. Hay dos cosas. La herramienta, que es muy útil, debe usarse en computadora o en tablet, porque despliega muchas gráficas, en semáforo.com.mx. Y luego tenemos una herramienta más de divulgación para el público en general, que también es pública y es gratis, es abierta, semáforo.mx, y ahí viene un resumen. Pero si tú quieres meterte al detalle, claro, todo el mundo la conoce. Por ejemplo, Clara Luz Flores, que está ahora en el Sistema Nacional de Seguridad. Nosotros trabajamos mucho con el municipio de Escobedo cuando ella estaba ahí de alcaldesa, pero lo conoce los secretarios de seguridad, no sé si el presidente, ¿no? Él dice que se reúne todas las mañanas con el gabinete de seguridad. Tampoco se recomienda eso. Nosotros recomendamos a nivel estratégico una reunión cada mes o cada 15 días. Las reuniones operativas sí deben ser todos los días, pero para los policías que están en la calle y que tienen que tomar decisiones. Pero una herramienta de evaluación estratégica, como lo es el semáforo, pues debe ser una reunión al mes, con eso tienes, y debe ser muy ejecutiva, y debe ser muy pública, Raúl, muy pública, no a escondidas. Algunos estados, incluyendo Nuevo León, han cometido el error de hacerlo muy privado. El semáforo empezó por ser muy público, nos lo pidió el movimiento Iluminemos Nuevo León hace muchos años, cuando estaba muy grave la inseguridad de Nuevo León, en manifestación en la macroplaza de Nuevo León, lo pidió, regalamos la herramienta y yo la regalo, es una herramienta pública, todo el mundo puede verla, pero en aquel entonces le regalé esto a Nuevo León. Todavía la Fiscalía de Nuevo León publica su propio semáforo, pero es nuestra metodología, y nosotros publicamos el nuestro con más detalle. Debe ser muy público. Y funcionó muy bien. Logramos bajar la inseguridad en Nuevo León radicalmente cuando estaba Rodrigo Medina. Luego, con el Bronco hubo pros y contras. Al principio no le hicieron caso a la herramienta, luego ya le empezaron a hacer. Pero el grave problema en Nuevo León es que se ha hecho medio privado esto. En lugar de que las reuniones sean públicas, se han hecho privadas, en donde participan gente importante, las empresas, la autoridad, el ejército. Pero esto, la prevención y la rendición de cuentas, Raúl, tiene que ser público, tiene que ser del dominio de todos. Cuando las hacíamos públicamente, tenían un gran éxito. Ahora no tanto. Por lo tanto, esto me lleva a la siguiente pregunta. El análisis que tú tienes, no los números, porque al final de cuentas, bien lo acabas tú de decir. Ustedes en la plataforma lo toman de los números oficiales del secretariado que maneja Clara Luz Flores Barrales. Entonces, los números son iguales. El tema es la interpretación. Así es. Sí, porque no es lo mismo presentar números y gráficas que compararlo contra algo. Si yo te digo que está subiendo contra tu media histórica o está subiendo contra el año pasado, son las dos comparaciones, te sirve, ¿no? Y, está en rojo, ¿por qué está subiendo? Cuando tenemos estas reuniones de toma de decisiones, yo siempre les pregunto a los titulares de seguridad o del DIF o del Instituto de la Mujer, dependiendo del delito, oye, ¿por qué está subiendo el delito? ¿Por qué te está subiendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué estás haciendo o qué no estás haciendo? ¿O qué está sucediendo en el entorno, en el contexto? Entonces, para eso te sirve la interpretación. Por eso es muy importante. El semáforo hace un gran esfuerzo porque esto sea muy sencillo, para que no pierdas tiempo tratando de analizar los números o las tablas. Y aquí te lo comparo, lo comparamos. Manipular los números. Es muy fácil, sí, es muy interesante. Cuando tú publicas periódicamente esto, públicamente, es un juego abierto. Entonces, cuando empiezas a manipular la información, y hemos tenido casos de algunas fiscalías estatales, recuerdo un caso de Quintana Roo,
venían las elecciones y de repente todo en verde, el semáforo de Quintana Roo, y oye, pues ¿qué están haciendo? Es un milagro, ¿no? Todo bajó radicalmente, todo en verde. Pues no se las crees, ¿verdad? Era obvio que estaban manipulando la información o entorpeciendo la denuncia, en fin, hay muchas maneras de manipular esto, ¿no? Pero sí es muy importante que sea público y que sea sistemático, ¿no? ¿Tú crees que el incremento de delitos culposos, que es un tema que actualmente preocupa mucho en la comunidad nacional, porque hay la percepción de que la violencia se sigue manifestando y se sigue incrementando? Sin embargo, el presidente López Obrador y la secretaria de Seguridad Nacional dicen que se tiene contenido, que inclusive ha venido bajando, pues a lo mejor paulatinamente o muy poco. Sin embargo, la percepción a nivel nacional es otra. ¿Tú crees que esa percepción es real o está siendo construida por la oposición, por los conservadores, por los fifís, por los enemigos del gobierno actual? Mira, no hay nada como los datos. Y luego viene la interpretación de los datos. Pero también los datos depende contra quién te compares. Me puedo comparar contra el año pasado, pero ¿qué tal si me comparo contra 10 años? Hace 10 años, ¿cómo estábamos, no? Entonces, vamos a hablar de las dos cosas. Uno, si comparamos, en primer lugar, el presidente y a nivel nacional, y el tema que preocupa mucho en México, el verdadero foco de atención, el foco rojo que tenemos desde hace muchos años, es el homicidio, por lo que te decía hace rato. Porque fíjate este dato, el homicidio venía bajando desde el 2000, es decir, con Fox fue bajando y llegó a su punto más bajo. También venía bajando en Estados Unidos, entonces era un fenómeno interesante porque en Estados Unidos tiene la tasa un poco más baja, pero también México está más alto, pero en los dos países venía bajando. La tasa más baja la tuvimos en el 2008, que es el primero o segundo, al principio del 2008, cuando entraba los primeros años de Calderón. Esa tasa era de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. 8. ¿Cuál es la tasa mundial? La tasa mundial de homicidios es de 6. Entonces no andábamos muy lejos de esa tasa, ¿no? Y el 20% de los homicidios en aquel entonces eran ejecuciones de mercado negro de drogas. Sí, vamos bien. A ti que te gustan los números. 20% ejecuciones y la tasa de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entra el combate directo a las mafias, carteles de la droga, que inicia Calderón a instancias de la DEA en Estados Unidos. Se atomizan los carteles, les quitas la cabeza, se atomizan, se multiplican los carteles y se sube esa tasa a 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, 3 veces más subió la tasa. Entonces, eso debería indicarte que esta estrategia de combatir a los carteles, quitándole la cabeza y extraditándole a Estados Unidos, pues no era una estrategia correcta. Con Calderón, yo tuve una reunión pública con Calderón porque él se empezó a reunir con algunas gentes, muchos que eran de organizaciones civiles y demás. Y me tocó aquí en Nuevo León, en el Cintermex, una reunión muy grande. Le dije 3 cosas: presidente, vaya a ver lo que está haciendo Sonora. Nosotros habíamos estado trabajando con Burs, con el gobernador, y luego con los panistas que entraron, compadres, y habíamos logrado cosas muy interesantes. Habíamos logrado bajar radicalmente todos los delitos en Sonora. Lo pusimos como el estado más seguro del país. Después de trabajar 2, 3 años ahí con ellos, lo entendieron muy bien la metodología, fueron muy disciplinados, en fin, funcionó bien. Dije, vayan a verlo, aprendan de eso. 2, publiquen los datos. Todos estos datos que ahora yo extraigo del Sistema Nacional no se publicaban. Pues publíquenlos. No, es que los estoy mandando al Senado. Dije, presidente, nada sirve que los tenga el Senado. Esta es información pública.
que no afecta a derechos de terceros porque es estadística. No viene mi nombre, no viene la calle, podrá venir la colonia, ¿no? Pero no viene más detalle, ¿no? Y tres, discúlpeme, pero la guerra contra las drogas que nos han vendido los norteamericanos no funciona. Estudie, por favor, yo no le pido que tome la decisión ahorita, que me crea a mí, pero estudie, como yo lo he hecho, la posibilidad de sacar una solución de mercado. Es decir, este es un tema económico, es un mercado negro. Y si le quitamos lo negro al mercado, si regulamos algunas drogas en México, que vamos a lograr bajar los homicidios. Me hizo caso nada más en una cosa, empezó a publicar los datos y se lo reconocí. No fue a ver a Sonora, traían pique ahí con Sonora porque era de otro color, otro partido, bla, bla, bla. Y me dijo, no, es que el ejército en México tiene más potencia que el crimen organizado. Le decía, sí, pero no es de capacidad bélica. Esto no, es un mercado, los mercados, usted es economista o entiende economía, los mercados no se resuelven con balas, se resuelven con economía, y la manera de quitarles el negocio a los carteles definitivamente es a través de la regulación. Nunca se hizo, Raúl. Con el siguiente sexenio estuvimos insistiendo. Yo he sido yo creo que el principal activista en fomento de la regulación de drogas como una estrategia para quitarles el negocio a las mafias, para desaparecer las mafias y tratar esto como lo que es una estrategia de salud, en donde podamos atender a quien tenga problemas de consumo con algunas sustancias. Esto lo han hecho algunos países con diversas drogas con mucho éxito, sobre todo en lo que a nosotros nos interesa, que es desaparecer las mafias. ¿Por qué? Porque son estas mafias las que te traen violencia, plata y plomo, violencia y corrupción de alto impacto al sistema, te van colapsando el Estado de Derecho, te van mermando el Estado de Derecho, te corrompen policías, jueces, secretarios, gobernadores, pero te corrompen también a la sociedad. Ese es el problema, te van corrompiendo a la sociedad, se crea un modus vivendi a través de la venta de drogas, y entonces pues ya ves tienditas de drogas en todos lados, ¿no? Y hay toda una organización social alrededor de este tema, ¿no? No es nuevo, estos fenómenos se han dado con cualquier prohibición de sustancias, se dieron en los Estados Unidos en el 29, o en los 20, con la prohibición del alcohol. Es muy interesante estudiar este fenómeno, y la corrupción llegaba hasta el gabinete presidencial, desde el policía de la esquina hasta el gabinete presidencial. Claro, ahora los Estados Unidos tienen policías, mejores policías y demás, y en el tema de drogas no hacen lo que nos exigen a nosotros. A nosotros nos exigen una guerra contra, y van a fondo, y los culpables somos nosotros. ¿Y qué logran con esto? ¿Realmente logran bajar el consumo No. en Estados Unidos? No. Se les mueren por sobredosis, básicamente de opioides, alrededor de 100,000 ciudadanos al año, Raúl. 100,000. Y es gente ordinaria, no es, como le decían al crack, no es de segmentos de la población de acá abajo, no es clase media, son blancos, son mujeres, son hombres, son de todas las edades, que a lo mejor se enganchan en los opioides con drogas legales, mal publicitadas y mal administradas por los doctores. Hay una película en Netflix ahorita muy interesante sobre Oxycontin, este opioide que fomentaron. Luego los doctores le retraen, pues ven que hay un problema, le retraen esto. Y entonces, ¿qué hace el ciudadano americano? Pues se va al mercado negro, a obtener heroína o ahora fentanilo. Entonces, para los norteamericanos es muy fácil echarnos la culpa, no para los norteamericanos, vamos a ser muy precisos. Para la DEA les sirve mucho decir, no, pues es que los mexicanos, es un problema de oferta. Si no hubiera mexicanos, si no hubiera mafias mexicanas, pues no llegaría el fentanilo a Estados Unidos. Son mentiras. También les llega el fentanilo a las costas de California, traído directamente de China, o les entra por la frontera de Canadá. Pero sí es cierto que las mafias mexicanas, bueno, pues se han hecho muy expertas en este trafique. Pero en fin, hemos seguido tontamente esta política que nos impone Estados Unidos, en vez de hacer un esfuerzo de tratar las drogas con otra actitud, con nuevos paradigmas, como le ha hecho Suiza con la heroína,
como le ha hecho Estados Unidos en muchos de sus estados con la marihuana, como le hizo Canadá regulando. En fin, hay muchos ejemplos positivos todos, porque bajan consumos, no hay muerte por sobredosis y sobre todo lo que nos interesa a nosotros en este tema, no hay violencia y no hay corrupción de alto impacto, no hay plata y no hay plomo. Chiapas no tenía el problema hace unos años, mira cómo está ahora, ¿no? Entonces, ya sea que porque la produces o la importas, como podría ser el caso de Colima, donde entra mucho fentanilo ahí por Manzanillo, o es un estado donde transitan, como es Zacatecas, o es frontera, en fin, o es una plaza atractiva de venta de drogas, como son las ciudades ricas de México. Ya hay un mercado nacional de drogas ilegales que es atractivo para estos grupos, como lo es Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Cancún, la Ciudad de México, por supuesto. En fin, ya hay riqueza suficiente y cuando hay riqueza, bueno, pues la gente gasta en muchas cosas, incluyendo sustancias psicoactivas, pues a lo mejor para atender el exceso de estrés que nos provoca la vida moderna. Qué sé yo, hay muchas causas, ¿no? Pero no queremos que se lo estén vendiendo estas sustancias las mafias, porque de ahí viene la extorsión, de ahí vienen los grupos delictivos, te obligan a ti, restaurantero, o a ti, dueño de un bar o de un antro, a que ahí esté alguien vendiendo la droga adentro, y luego pues págame una cuota por mes, y luego se van adueñando del sistema de taxis y de otras cuotas. Entonces, de esta mafia tan fuerte por tanto dinero, se va extendiendo a veces a otros delitos, y van colapsando el Estado de Derecho y se extienden y cobran piso y cobran cuotas y cobran. Entonces se colapsa el Estado de Derecho, que de por sí no es muy sólido en México, y nos vienen todos estos problemas de inseguridad. Entonces, ¿tiene razón el presidente en decir que está contenido? Sí, no ha subido más el homicidio. Ahorita traemos una tasa cercana al 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, Raúl. Ha bajado un poquito este año, bajó un poco el año pasado y bajó. Ahorita estaba viendo los datos, ha bajado un 2% con respecto al año pasado y un 8% contra la media histórica. Pero seguimos estando muy alto. Tenemos una de las tasas más altas del mundo. De estar en 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, nos hemos ido a 28. Y tenemos una de las tasas, creo que somos el quinto o el sexto país con la tasa más alta de homicidios. Casi 4 Es veces más. Pues sí. 6.5. Oye, Entonces, este Santiago. es el dolor, nomás para resumir, este es el dolor de cabeza. Y el 80%, el Pareto se invirtió. En vez de que el 20% fueran ejecuciones, ahora es el 80%. Entonces, si no arreglamos este tema, México seguirá padeciendo por esta violencia y pues estamos todos de rehenes de esta situación. Como tú sabes, acaba de salir la semana pasada un estudio en donde, con base a modelos matemáticos de la Universidad de Stanford, se comprueba o se acredita que el crimen organizado en México, los carteles, se convierten en el quinto empleador de nuestro país. ¿Tú crees que este estudio, esta investigación es creíble o tú cómo la ves? ¿Cómo la calificas? Mira, hoy leí a Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero escribe en El Financiero y tiene una consultoría que se llama Lantia Consultores o Inteligencia. Lo he seguido, sí. Él es un experto en estos temas, sigue mucho y a nosotros nos pasaba datos interesantes que luego dejó de pasarnos o dejó de publicarlos o no sé, sobre ejecuciones. Entonces lleva muchos años, a esto se dedica a algo. Y él ratifica, dice, yo por otro método, por otra metodología, llego a lo mismo. 175,000, más o menos, estimamos que sean 175,000 los empleados por todo este mercado negro de drogas. ¿Quién trafica? ¿Quién cuida la mercancía? ¿Quién es el halcón que está ahí parado en la esquina? El lavacoches al que le dan una propina. Los propios policías muchas veces están en la nómina
o los jefes. En fin, sí, lo veo muy, muy factible este número y muy preocupante lo que te decía yo hace rato. No nada más colapsan al gobierno, colapsan a la sociedad, porque entonces tienes en tu colonia, en tu barrio, entre tus conocidos, pues gente que se dedica a esto y tiene otra mentalidad. Yo aquí en mi municipio observé un cambio radical de comportamiento en los policías hace algunos años. Empezaron a actuar con mucha prepotencia. También los taxis están metidos, Raúl, es muy Claro, difícil. Y claro. yo trabajo con policías cuando entro en estas dinámicas de consultoría y platico con ellos. Muy interesante hablar con el policía, ¿no? En primer lugar, muchos de ellos reconocen, ¿no? Pues, sí, me dan dinero para voltearme para otro lado, para no molestarles. Pero por el otro lado, están a favor de la regulación de las drogas. Qué interesante. Claro, claro. Están a favor de la regulación porque no están acostumbrados a tanta violencia, Raúl. Están acostumbrados al moche pequeño, oye, déjame ir, oye, perdóname la multa, oye, ¿qué te parece? Pero aquí es plata y plomo y aquí los ejecutan y o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, si yo te dijera la cantidad de policías de Sonora que yo conocí que fueron ejecutados eventualmente por el crimen organizado, es tremendo esto, ¿no? Gran parte de las víctimas de homicidio son los propios policías. Entonces, es muy interesante que autoridades que están en esto están a favor, pues que pues, no tienen el poder para presionar, ¿no? Porque aquí necesitamos presionar a las autoridades para llegar a la regulación. Pero sí, muy factible la cifra y sobre todo confirmada por expertos en la materia, como podría ser Eduardo Guerrero, que por Eso otro quiere método. decir, eso quiere decir que el próximo gobierno tiene un reto enorme, ya Pues sea, como ya lo sea el de tuvo Morena o el que llegue, porque al final como de lo tuvo cuentas, y como lo tuvo Calderón y como lo tuvo Peña Nieto en este tema, pero no hicieron lo correcto. Fíjate, López Obrador habló en su campaña de la regulación de las drogas. Él no le entendía mucho, pero tenía gente a su alrededor, como Olga Sánchez, que le comentaron esto. A mí me preguntaron, incluso yo les di mis puntos de vista son muy públicos, les di mis razones económicas y de salud y de seguridad. Y empezaron a hablar de esto y hicieron una presentación de regular no solamente la marihuana, sino otras sustancias como la heroína y demás. Pero nunca hicieron nada. El presidente finalmente, al igual se que fue los por el lado de otros, los abrazos. sí, hombre, qué frase tan... cuando la planteó le dije, mira, si se refieren a la regulación de las drogas y a perdonarle delitos de droga, de venta de droga a los carteles, estoy de acuerdo. Pero hay otros delitos que no se pueden perdonar. Claro. Y aquí Oye, lo que Santiago, entendí, lo que la gente entendió, que los abrazos eran para el crimen organizado y los balazos para nosotros, ¿no? claro. Santiago, nos quedan unos cuantos minutos. Yo quisiera preguntarte lo siguiente. Eh, ¿Tú crees que en la agenda, en las propuestas de las candidatas a la presidencia de la República, debe de incluirse el tema de la regularización de algunas drogas? Sí, definitivamente, pero no lo van a hacer, Raúl. Ah, Es una cabrón, elección, no, perdón, es se una, me y no lo salió. van a, no lo van a hacer porque la gente no lo entiende. Yo te aseguro que más de la mitad de los mexicanos aún no entiende este tema. Creen que cuando yo hablo de regulación de drogas, estoy promoviendo las drogas, estoy promoviendo las sustancias riesgosas. Creen que no estamos tomando en cuenta todos los riesgos de estas sustancias, en donde hay unas muy riesgosas y otras que no lo son. Entonces, como el electorado no lo entiende, es un tema complejo, ¿eh? Y como el gobierno no lo ha explicado, nos deja la chamba a unos cuantos eh, pues, activistas sociales que no tenemos los recursos para hacerlo, yo me canso. Ya me cansé de hablar del tema, ¿eh? Antes salía todas las semanas hablando de este tema y ya me cansé, entonces yo mismo me cansé ya de esto porque eh, la gente no lo entiende y no lo quiere entender. Y por otro lado, Raúl, tienes intereses muy poderosos que no quieren que lo entiendas. ¿Quiénes se benefician con esto? Pues la DEA, se benefician algunas policías, se beneficia el ejército porque le dan muchos recursos para disque combatir esto, se benefician los narcos
muchos O sea, grupos. el tema es el tema frontal o el tema central es el dinero. Totalmente. It's all about money. Es dinero. Y digo, no me consta, pero tampoco lo dudo. ¿Cuántos se han dejado corromper por este dinero para campañas, para lo que tú El quieras? dinero es poder. Y es un dinero pues, relativamente muy fácil. Claro, es un dulce envenenado, ¿no? Pero pues ya hemos visto en las elecciones pasadas cómo la presencia del narco te cambia las estimaciones electorales en el Todo país. el Pacífico así se manejó. Todo el Nosotros Pacífico. habíamos visto distritos ahí que tenía muy ganada la oposición, la coalición PRI-PAN, PRD, y se perdieron radicalmente y sorpresivamente. Pues, ¿qué pasó? Pues operó el narco. Entonces, pero ninguna candidata, como va a estar muy reñida la elección del 24, la elección presidencial, veo muy difícil que aunque lo piensen y estén de acuerdo, y en privado me puedan decir, amigo, a ti, que están de acuerdo en la regulación de drogas, que lo conviertan en un tema público, porque pueden perder votos muy fácilmente por este concepto. Además de que pues estamos ante un dilema como país más grande, ¿no? Si nos Claro. convertimos en un país autoritario y tiránico o si podemos fortalecer la democracia y de ser una democracia electoral todavía quizá convertirnos, ojalá, en una democracia liberal, ¿no? Eso es lo que está en juegos, fortalecer la Suprema Y Corte, este factor puede inclinar la balanza para un lado o para otro. para el otro cuando... Entonces yo mismo le he bajado 3 rayitas al tema, porque ahorita son otros temas quizá más importantes. Y ya cuando estén ahí las candidatas hechas presidentas o presidente, pues entonces ojalá tengan la valentía de tomar esta decisión. Hay muchos ejemplos muy positivos en el mundo. Claro. Suiza para mí es el ejemplo más Canadá. positivo. Suiza reguló la heroína, Raúl, la heroína, la droga más complicada que tú puedas creer. Ya lo Eh, creo. y lo hicieron de una manera muy interesante, muy fácil, clavo con prueba y error. Si tú puedes regular la heroína, tú puedes regular y cuidar cualquier droga. Se acabaron las mafias en Suiza, se acabaron las sobredosis, se acabaron las contaminaciones por jeringas, se acabó el problema. A ti te administran tu sustancia en una farmacia suiza por enfermeras suizas. Te Nosotros podemos agradezco hacerlo. mucho, mi querido Santiago. Lástima que se nos acabó el tiempo, pero seguimos platicando, seguimos platicando. Cuando, Te cuando mando un gustes. abrazo con todo afecto. Gracias y nos quedaron pendientes